Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, dice San Pablo, la fe entra en el corazón del ser humano. Pidamos al Señor que nos dé un corazón receptivo, abierto, dispuesto a recibir su palabra, no solamente para recibirla, pero para más aún vivirla, como la vivió nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por habernos elegido, por habernos llamado por nombre, Señor. Como llamaste a María Santísima, como llamaste a José, como llamaste a Isabel, a Zacarías, a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, Señor, tú también nos has llamado. Te has fijado en nuestra pequeñez, Señor. Te has fijado, Señor, en la insignificancia de nuestro ser, y en esa insignificancia, en esa pequeñez, nos has amado, y como dice tu palabra, nos has amado hasta el extremo. Gracias, Señor. Porque no merecemos ese amor. Porque no somos dignos de tu amor, Señor. Pero porque nos amas y nos amas a tal extremo, tu amor nos hace dignos de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nunca te olvidas de nosotros. Porque piensas constantemente en cada uno de nosotros, Señor. Como ese papá bueno, santo, que siempre está al tanto de su hijo. Como esa mamá que nunca deja de ver a su hijo, aún en la distancia, preocupada, tratando de averiguar cómo está, cómo te sientes, hijito, cómo te va. Y la palabra de Dios nos dice que más aún de inmenso es el amor de Dios. Amor que no tiene límites, amor que no conoce fronteras ni barreras, porque al fin y al cabo el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Hazlo sentir, Señor, a través de este programa, como dice tu palabra, más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor en Cristo Jesús. Más y más como lo sintió María Santísima, Padre Santo, que se dejó embriagar por tu divino amor, que se dejó penetrar por tu divino amor, que se dejó llenar de tu divino amor al punto de ser la llena de gracia, la llena de tu presencia, la llena de tu vida, mi Dios. Que también nosotros, imitando a María Santísima y pidiéndole a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por nuestra santidad, que también nosotros podamos llenarnos más y más de tu presencia y podamos, oh Dios, como María Santísima, dar tu presencia a este mundo tan necesitado y tan hambriento de ti. Entonces, mi Dios, a medida que tú vas llenando el corazón del ser humano, a medida que tú vas llenando la vida de cada uno de nosotros, las contiendas cesarán, mi Dios. Los pleitos, las envidias, los celos, los chismes, las críticas destructivas dejarán de ser. Dejarán de haber tantas relaciones rotas, Señor, y tantas matanzas, hermanos entre hermanos, y reinará la paz. Bendícenos, oh Dios, con la plenitud de tu amor en este día, en esta santa hora, y cual igual que María Santísima, también nosotros podemos decir:
Todo es tuyo, Señor, en este día y para siempre tuyos, Señor. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor, hermanos y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que nos comunican sus intenciones de oración. Estamos aquí para servirles y queremos que ustedes se sientan a gusto, pidiendo pues por lo que ustedes necesitan. Para nosotros, unidos a ustedes, pues estar convencidos de que, pues, como se dice, en la unión está la fuerza. Y el Señor Jesús lo dice, que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, Él promete estar presente entre nosotros. Damos gracias a Dios por María de Virginia, que pide por la sanación, conversión y liberación de su nieto Alberto. Tiene problemas con el alcohol. Y también por su hija María. Elsie de California pide por la sanación y salvación para ella. José Luis de Michoacán, México, quiere dar gracias por la recuperación de la salud de su hijo José Luis, quien sufrió meningitis bacteriana y los doctores no daban esperanza de vida. Por favor, seguir orando por toda la familia Flores Castillo. Muchísimas felicidades. Hay poder en la oración, hermanas y hermanos. Bueno, yo tengo un montón de anécdotas que pudiera compartir con ustedes, pero desafortunadamente no hay tiempo. Pero sí hay poder en la oración y las compuertas del cielo se abren para recibir nosotros abundantes bendiciones de parte de Dios. Consuelo de Brooklyn pide por el alma de Críspulo Rodríguez, que el Señor le bendiga y le dé la corona de los santos, que es el cielo. Y Marta Virginia pide oración por Ana Angélica, que tiene problemas con el intestino, por Juan Pablo, que tiene alergia desde hace meses, y también por la recuperación y la salud de Victoria. Pedimos también, yo quiero pedir por Enrique Solórzano, que está teniendo serios problemas en estos momentos de tipo migratorio, que el Señor lo bendiga y que se abran las puertas a él, y a todas las personas que de una forma u otra pues están teniendo problemas, particularmente aquí en Estados Unidos, que el Señor los bendiga. Y también pedimos por la paz en todos nuestros países de América Latina y también del mundo entero, que reine la paz, que reine el príncipe de la paz, que es Jesucristo. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. La única página oficial del Padre Pedro de este servidor en Facebook es facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Hay una frase muy hermosa en la Santa Biblia, el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 43. Nos dice la palabra de Dios que María va a ver a su prima, su pariente Isabel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 42 que ella se emociona. Se emociona Isabel al encontrarse con María. Y esto es obra de Dios, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Claro que el evangelista Lucas, pues, hace posible que no solamente conozcamos este encuentro, pero también los sentimientos que estaban en el corazón tanto de María Santísima como de su prima Isabel. Y dice la palabra de Dios que que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Qué hermoso. Cuando uno puede compartir Espíritu Santo con otra persona, cuando uno puede compartir amor puro de Dios, en vez de divisiones y sectarismos y pleitos y envidias y celos, etcétera, que podamos compartir amor de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que entonces Isabel exclama: bendita eres tú entre las mujeres. Y esto lo recitamos en el Dios te salve María constantemente. Bendita tú entre las mujeres, la escogida, la favorecida, la elegida por el mismo Dios para ser ni más ni menos que la madre de Dios, la Theotokos. Y hay personas que dicen: no, pero María no puede ser la madre de Dios porque Dios no tiene ni papá ni tiene mamá. Estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. María es la hija del Padre, pero María es la madre del Hijo. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en la historia se encarna en el vientre santo y puro de María Santísima. Y María tiene una opción: o aceptar lo que Dios le está pidiendo en ese momento, o rechazarlo. Como tú y yo tenemos múltiples momentos y ocasiones para aceptar
o para rechazar lo que Dios nos quiere dar. María no entendía. Yo estoy seguro que María no entendía, pero María sí conocía las consecuencias de quedar embarazada y sobre todo sin esposo. Lo más probable es que lo hubieran matado a pedradas, porque eso es lo que se hacía comúnmente. Pero sin embargo, María opta por hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de su propia carne. Preocupada tal vez por el qué dirá la gente, pero sobre todo interesada en lo que Dios quería de ella. Y por lo tanto se rinde. ¿Y qué es lo que dice María al final? He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que tú has dicho. ¡Qué hermoso! Si nosotros los cristianos pudiéramos decir lo mismo al Señor constantemente. Que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú me estás diciendo, que se haga como tú dices. Yo quiero ser todo tuyo, Señor. Cada día de mi vida ser tuyo y para siempre tuyo. Y es precisamente en ese momento en que Isabel, conmovida en su interior, movida por el Espíritu Santo, dice algo maravilloso. ¿Cómo he merecido yo? ¿Cómo he merecido yo? ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Hace poco, y esto lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza también, en uno de nuestros países latinoamericanos, y sí voy a mencionar el nombre de Costa Rica, hubo elecciones y felicito a los hermanos costarricenses porque el pastor de la oposición, es decir, del candidato que iba en contra del que ganó con la presidencia, pero dijo horrores de la Virgen, pero horrores. Y que, entre otras cosas, que la iglesia de Cartago, la basílica de Cartago, era como que la guarida de Satanás, cosas así horribles. Y el pueblo reaccionó, hermanos. Y bendito sea Dios, qué bueno que nosotros, ante la crítica malsana de algunos, podamos reaccionar no para lastimar, no para herir, no para aplastar, pero para poner las cosas en orden. Bueno, pues no votaron por ese candidato. Y no fue el candidato quien lo dijo, fue el pastor del candidato. Pero claro, el pastor del candidato tiene cierta influencia, si no mucha influencia, sobre el candidato. Y el caso es que votaron por el otro. Entonces, a orar por ese nuevo presidente y a orar de verdad para que Costa Rica siga amando cada vez más a María Santísima. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva con más seguridad a los pies de Cristo Jesús. A través de su ejemplo, a través de su testimonio, a través de su vida sometida a la voluntad de Dios, total y completamente. Isabel le dice, ¿quién soy yo? Y sin embargo hay gente que habla mal de María, que desprecia a María. Lo hemos dicho en estos programas y lo seguiré diciendo hasta que no tenga aire en mis pulmones. ¿Cómo puede ser posible que alguien diga, yo amo a Jesús, pero a María, nada con ella? Jesús puede entrar en mi corazón, pero María, que se quede afuera. ¿Cómo te sentirías tú si hablaran así de tu madre? Cuando estamos hablando no de cualquier mujer, estamos hablando de la elegida entre todas las mujeres. La más santa, la más pura, la más perfecta, la que nunca ni por un instante fue esclava de Satanás. Porque en ella se cumple la promesa que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Habrá enemistad entre ella y tú, serpiente. Y la enemistad es completa. No había tregua. Y qué hermoso que María nos enseña con su ejemplo cómo vivir en enemistad cada día en relación a Satanás. Que no tenga nada que ver con nosotros. Y que de la mano de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podamos caminar de victoria en victoria en la santidad que caminó ella, hasta poder tener ese encuentro final con el Señor. Y junto con María y los santos y los arcángeles y los serafines y los querubines y todo el coro celestial, alabar y bendecir el santo nombre de Dios para toda la eternidad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por fijarte en nuestra pequeñez y gracias por darnos como ejemplo a imitar a tu Santísima Madre, la siempre Virgen María. Hablando de mamás, pues quiero felicitar a Pablo Pilco, nuestro productor, por la mamá de él que está aquí con nosotros en el estudio. Muchísimas bendiciones para usted, señora Pilco, y también pues agradecer al Señor por la presencia de Lucio, que trabaja con Así Prensa en Perú. Así que pues muchísimas bendiciones para ambos, que el Señor nos bendiga en abundancia y que la pasen súper bien aquí con nosotros, particularmente en Birmingham. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué como católicos no nos educamos adecuadamente? Muchas gracias de antemano. Arturo de la Rosa, de Houston, Texas. Arturo, muy agradecido. Yo creo que el brinco que el pueblo católico cristiano ha dado desde el Segundo Concilio Vaticano ha sido, pues, notable. Yo recuerdo, y ya pues yo era niño, ¿no?, que antes habían ciertas organizaciones para grupos masculinos, para grupos femeninos, etcétera. Habían cofradías y demás, pero así como que estudiar la palabra, estudiar las enseñanzas, la doctrina de la Iglesia Católica, no mucho, no mucho. Tenemos que reconocer que en la Edad Media y después de eso, sobre todo con la Reforma Protestante, pues hubo como que un hermetismo en lo que se refería a leer la Santa Biblia, porque se preocupaba a la Iglesia, particularmente la jerarquía, de que fuera a ser malinterpretada la palabra de Dios. Si nosotros leemos la Santa Biblia y tenemos 10 personas leyendo la Santa Biblia, van a haber momentos, definitivamente, van a haber pasajes en que van a haber diferentes interpretaciones y muchas veces podemos malinterpretar lo que realmente el mensaje bíblico nos quiere dar a conocer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero fue tanto el cuidado que se tuvo que se perdió un poco de vista el que la gente, es decir, el pueblo, los laicos, tuvieran acceso a la Santa Biblia. Lo que se hacía era que se daba a conocer la historia sagrada. Yo no sé si algunos de ustedes se recuerdan, ¿verdad? Los libros de historia sagrada, que más o menos explicaban la Santa Biblia, pero no era la lectura de la Santa Biblia per se, no era eso. Entonces, viene el Concilio Segundo Vaticano y comienza a haber como que un deseo mucho más amplio, mucho más grande del estudio de la Biblia y del estudio de los documentos de la Iglesia. Hoy día hay una cantidad de laicos grande en todas partes del mundo que son, pero muy educados en la palabra de Dios y bien formados en las enseñanzas y los documentos particularmente de la Iglesia. Estamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, y lo que dice es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bien es cierto también, porque sí, es cierto que ha habido pues un gran despertar por parte de este enorme gigante que conocemos como el laicado dentro de la Iglesia Católica. También hay muchos que conocen muy poco o no conocen nada. Y desafortunadamente pues los hermanos evangélicos sobre todo han hecho pues bastante por alimentar sus propias doctrinas que están muchas de ellas en desacuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entonces, de ahí pues todas las cosas que muchas veces se dicen de parte de muchos hermanos evangélicos e incluso protestantes
en relación a la Virgen, en relación a los santos, en relación a la confesión ante un ministro del Señor que es un sacerdote, en relación al Papa y tantas otras cosas más. Es decir, Jesús instituye una sola iglesia. Y esa iglesia que Jesús instituye, debemos de amarla y de respetarla y de conocerla antes de hacer juicios. Y esa es la iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica. No hay otra, hermanos, no hay otra. Podrán decir que la iglesia no es esa, que vino otra. Es decir, si hubiera habido otra iglesia, entonces la iglesia que Jesús funda, la obra que Jesús establece, es inválida. Es decir, Jesús hizo algo mal hecho. Pero no solamente Jesús la establece como voluntad divina, pero dice, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, o creemos lo que dice Jesús o no lo creemos. Pero si creemos lo que dice Jesús, entonces tenemos que creer que Jesús le dice a Simón Barjona sobre esta piedra, y hablando a Simón, no hablando de él porque él es la piedra angular, pero Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre Pedro, que significa piedra firme. Y dice, sobre esta piedra, refiriéndose a Simón Barjona, que le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, edificaré mi iglesia, una sola. No 5, ni 10, ni 20, ni 1000, ni 10,000, ni 30,000, una sola. Entonces, hermanos, es importante que conozcamos más la iglesia para que entonces no pase lo que dice el profeta Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchísimas gracias por esa pregunta, te agradezco muchísimo. Vamos a Claudia de Arlington, Virginia, que está pacientemente esperando vía telefónica. Claudia, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. El Señor te bendice, Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, estoy muy contenta que puede ingresar mi llamada y me siento bendecida que puede llegar unas palabras que siempre escucho el programa suyo, que es mi favorito. Gracias. Me encanta muchísimo y no me lo pierdo por nada. Gracias, Claudia. Muy agradecido, muy agradecido. Sí, voy a colocarle en mis oraciones para que el Señor le siga iluminando y puede seguir guiándonos. Por favor. Y aclarando nuestras ideas, nuestras dudas. A veces que nos dejamos llevar siempre por la cultura o por la tradición. Así es. Cuando es un poco complicado, pues porque estamos en un país extranjero donde venimos con todo y raíces. Así es, pero ¿sabes una cosa, Claudia? Estamos aquí no por casualidad. ¿Sabes una cosa, Claudia? Estamos aquí no por casualidad. Hemos venido, pensamos nosotros, para mejorar muchas veces nuestro estilo de vida y no solamente para beneficio propio, pero para beneficio de los que vienen detrás de nosotros. Pero el Señor tiene otro plan, y el plan es que traigamos la fe católica aquí a Estados Unidos de Norteamérica. Bendito sea Dios. Es, amén, amén, amén. Como les decía, voy a colocarle en mis oraciones, un campito le voy a hacer para que el Señor le siga iluminando y siga guiándonos, que le siga bendiciendo a la Virgen también. Gracias, Dios y la Virgen mediante, para que usted siga continuando guiándonos y orientándonos. Gracias, Mi pregunta era acerca de la novena. Yo no he hecho ninguna novena todavía, pero yo leí en alguna parte que para empezar una novena debemos estar en gracia. Resulta que yo estoy preparándome para recibir el sacramento del matrimonio. Felicidades, Claudia. Y gracias, le agradezco. Y va a tomarme un tiempo porque es hasta septiembre todavía. Por lo mismo, no puedo confesarme todavía. Me indicó el padre que me está dando las clases y las orientaciones. Sí. Entonces yo, pues, estoy asimilando y diciéndome todos los días a mí misma. ¿Te puedo dar una respuesta? No es el tiempo de mí, sino el tiempo del Señor, y en el tiempo del Señor es que se va a realizar esto. Amén. Y Claudia. yo quiero estar en gracia porque, pues, nunca está uno en gracia si no está con el sacramento del matrimonio, es lo que me había dicho. Y yo más que todo quiero estar en gracia para hacer una novena, para que mi padre, que está en mi país, que es un corazón un poco frío, amargo, un poco soberbio. Claudita, se me va el tiempo. Pero yo quiero ofrecer la novena a la Divina Misericordia. Mira, Claudia. Para que el Señor puede cambiar el corazón de mi padre, y para que yo, que soy su sangre, pues no voy por ese camino también. Claudia, permíteme responderte. Te agradezco mucho tu comentario.
Y créeme que lo ideal cuando uno está en presencia de Dios, pues estar en gracia de Dios, es decir, sin ningún pecado grave en nuestra alma. Pero la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 6, versículo 18 en adelante, nos pide que oremos y supliquemos constantemente. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, y también pues intercedan por sus hermanos para que ellos pues puedan recibir también la gracia de Dios. Es decir, no es imprescindible que estemos en estado de gracia, sería ideal, pero no es imprescindible. Así que haz la novena. La novena tiene poder como toda oración, nos lleva a los pies de Jesús, y si la haces una novena en honor a María Santísima, pues tenemos la seguridad de que María Santísima estará intercediendo ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, las medallas que la gente usa, ¿se las colocan por tradición o porque es bueno usarlas? Espero su respuesta. Lenny de California. Lenny, habría que ver qué hay en el corazón de cada persona que lleva una medalla puesta. Realmente el propósito de la medalla son tres cosas, tres partes de un mismo propósito. La primera es una manifestación pública de lo que nosotros creemos. Es decir, si yo llevo un crucifijo, si yo llevo una medalla de la Virgen de Guadalupe o en fin, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es manifestar públicamente eso que para mí es importante, y ojalá que sea lo más importante, que es Dios. Lo segundo, es decir, no tiene que ser nada elaborado, no tiene que ser oro ni plata ni nada por el estilo. No hacerlo por lucir, sino que realmente lo hacemos porque le pedimos al Señor que esté con nosotros y nos proteja. Y la medalla es un símbolo de la presencia de Dios en nosotros. Entonces, pues es importante el que usemos un crucifijo, una medalla, para recordarnos que Dios nunca nos abandona. Y lo tercero que es importante también es que cuando tenemos la medalla puesta, tenemos el crucifijo puesto, el pedirle al Señor que nos haga como Él. Y si es la medalla de un santo, por ejemplo, la medalla de nuestra Santísima Madre, pedirle a nuestra mamita del cielo que nos haga más y más como ella. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, pues nos habla y nos dice lo siguiente. Fíjense, qué hermoso. Dice, Dios os creó a imagen y semejanza suya. A imagen y semejanza Dios nos ha creado. Dios nos ha hecho para que no solamente vivamos unidos a Él, pero podamos ser reflejos de su presencia en este mundo, como lo fue María, como lo han sido los santos a lo largo de la historia. Entonces, que esa medalla o ese crucifijo que llevamos en nuestro pecho, que nos recuerde, primero que todo, que Dios siempre está con nosotros, que nos ha escogido, que nos ha elegido. Segundo, que Él nunca nos abandona. Y tercero, que estamos llamados a ser imágenes y semejanzas de Él. Un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es el significado del candelabro de las 7 velas en el Antiguo Testamento? Vuelvo a encontrar este candelabro en el Apocalipsis. Atentamente, Juan Bernal, México. Muchísimas gracias, mi hijo. Pues ese candelabro de 7 brazos se llama menorá, y es el símbolo de Dios. El menorá es el símbolo de Dios, o la menorá es el símbolo de Dios. ¿Por qué 7? Lo hemos, creo que, compartido anteriormente en este programa, pero es símbolo de Dios porque simboliza la plenitud, la totalidad. Y Dios es todo, y fuera de Dios no hay nada. Por eso la menorá tiene 7 brazos, 4 que representan los puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. Y 3 puntos que representan el horizonte, el punto centro o el céntrico y los 2 extremos. La totalidad de todo lo que existe realmente está bajo el dominio de Dios, porque todo lo que existe, visible e invisible, así decimos en el credo,
ha sido creado por Dios. En el Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? Dios simplemente le dice, yo soy, yo soy. Es decir, Él es el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que es desde siempre y será para siempre. Y dice, y así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Qué hermoso. Porque no solamente Él no es una fuerza, Él no es algo estático, Él es una persona, Él es un ser, Él es amor. Y Él, amando a sus hijos que somos nosotros, está con nosotros y lo ha prometido, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, para después en ese abrazo eterno unirnos a Él en Cristo Jesús, para toda la eternidad. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué es la Iglesia Ortodoxa? Rosita Blanco, desde Puerto Rico. Rosita, Dios te bendice. La iglesia que Jesús funda, como dije anteriormente, tiene 4 características, ¿sí? La iglesia es una, porque funda una sola Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es santa porque recibió Espíritu Santo el día de Pentecostés. La iglesia es católica porque la palabra católica significa universal. El acto salvífico de Jesús es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia católica es apostólica porque es fundada sobre los apóstoles, sobre Pedro y los demás apóstoles. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de la iglesia de Jesucristo y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la iglesia fundada por Jesús, la iglesia establecida por Jesús y la iglesia ortodoxa? Hasta el año 1000 era una sola iglesia. En el año 1000 más o menos, la iglesia católica romana, donde está el obispo de Roma, donde está el Papa, experimenta una separación por parte de la iglesia que hoy día conocemos como la iglesia ortodoxa, que tiene su sede en aquellos tiempos en Alejandría. Y desafortunadamente, más que otra cosa, por distancia, más que por puntos teológicos encontrados por distancia, pues se separa de la iglesia fundada por Jesús. Ellos se siguen llamando católicos, pero se llaman católicos ortodoxos. Desafortunadamente han surgido diferentes corrientes que nos han alejado un poquito más y más y más de esa unidad que Jesús quiso al principio. El punto teológico principal es que, y esto parece como que una cosa pues de no mucha importancia, pero sí lo es. Los ortodoxos dicen que la iglesia recibe el Espíritu Santo a través del Padre, o mejor dicho, el Padre es quien envía el Espíritu Santo a la iglesia. Nosotros, los católicos romanos, decimos que es el Padre y el Hijo que recibimos el Espíritu Santo. Y eso lo recitamos en el credo. La otra cosa, por ejemplo, es el pecado original. La iglesia ortodoxa dice que nosotros sí, en alguna forma, pues experimentamos el pecado de nuestros primeros padres, pero no es un pecado que nos afecta. La iglesia católica, por otra parte, dice que sí, ese pecado nos afecta y somos en alguna forma contaminados con ese pecado en el ambiente en que nos desarrollamos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por su pecado entró la muerte. Después de la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos hemos pecado. Y si vamos al Salmo 51, versículo 7, vemos como el salmista, que nos imaginamos que es David, pero no hay seguridad de eso, Salmo 51, versículo 7, dice, pecador soy desde el vientre de mi madre.
¿Por qué? Porque la criatura absorbe todo lo que la mamá es, incluso pues su pecado. Es por eso que María Santísima tenía que haber sido y fue inmaculada, limpia de todo pecado. Porque si María hubiera pecado, Jesús se hubiera contaminado en el vientre de su madre y eso hubiera sido imposible porque Dios no puede ser contaminado por el pecado. Así que hay otras diferencias también, como por ejemplo en la comunión a los niños, como por ejemplo las imágenes y otras muchas cosas más. Pero un día creemos firmemente lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 16, que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hermanas y hermanos, nos gustaría muchísimo que se comuniquen con nosotros. El número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Benditos a Dios, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Un trabalenguas un momentito ahí, pero nada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo fue que Pedro llegó a Roma? Los evangélicos niegan que Pedro fue a Roma. Ellos solo hablan de Pablo. ¿Podría explicarlo, por favor? Alfredo. Alfredo, ¿tú sabes por qué los hermanos evangélicos insisten que Pedro no fue a Roma? Porque piensan que entonces Pedro no fue el primer papa, que no fue el primer obispo de la iglesia establecida por Jesús. Eso nada tiene que ver. Fue Jesús quien establece a Pedro como su vicario, es decir, como su asistente. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, ¿qué es lo que Jesús hace? Separa a Pedro, lo lleva a un lado. Ahí están los demás discípulos de Jesús. Lo separa, lo lleva a un lado. Y le hace la misma pregunta 3 veces. Para el judío, el decir las cosas 3 veces oficializaba lo que se estaba diciendo. Acuérdense que en el tiempo de Jesús muy pocas personas escribían, muy pocas personas leían. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se decía, la palabra se decía, y al decirse la palabra 3 veces se consideraba un hecho. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Hay muchos teólogos que dicen, no, pero eso fue respondiendo a las 3 veces que Pedro lo negó. Yo no digo que no, pero lo que estoy diciendo es que Jesús necesitaba hacer oficial que Pedro iba a apacentar las ovejas no de Pedro, ni de ningún otro, sino que del mismo Jesucristo, es decir, su iglesia, la iglesia de Jesús. Y por lo tanto le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Esa es una pregunta bien fuerte. ¿Cómo Pedro lo iba a saber? Pues Pedro tenía que tomar una decisión. Portarse mejor que ellos. Obedecer más fielmente que ellos. Buscar la manera de ser un instrumento a través del cual Jesús realmente pudiera manifestarse a su iglesia. Y no solamente en ese momento, sino que en futuras generaciones y hasta el fin de los tiempos. Una pregunta supremamente importante. ¿Me amas más que estos? ¿Estás dispuesto a darlo todo por amor a mí? Y en cada una de las preguntas, Simón Barjona, a quien Jesús le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, piedra firme, le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. No las tuyas, Pedro, las mías. Cuídalas, aliméntalas, protégelas, enséñales el camino que tienen que seguir para que todas estén en el mismo redil. Qué hermoso. Ahí está la confirmación de Pedro
como vicario de Cristo, como asistente de Cristo, como el que va a representar visiblemente a Cristo aquí en la tierra. Pedro no necesitaba ir a Roma para ser cabeza de la iglesia, cabeza visible de la iglesia. Pedro muy bien se pudo haber quedado en Jerusalén. Al fin y al cabo, es en Jerusalén donde comienza el cristianismo. Pero sin embargo, Pedro sí va a Roma. Y si vamos nosotros a la primera carta de Pedro, y si ustedes tienen sus Biblias, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, y esto es Pedro escribiendo, y escribe desde Roma, a todos aquellos cristianos que están fuera de su patria, fuera de la Tierra Santa, fuera de Israel, particularmente fuera de Jerusalén. Y dice, Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto era parte del Imperio Romano, todo esto era parte del Imperio Romano. Todo esto era parte de Roma. Le escribe esa carta. ¿Y qué es lo que le dice? Fíjense. Y tenemos, hermanas y hermanos, que entender no solamente lo que nos está diciendo la palabra con ojos y con conocimiento del siglo XXI, pero tenemos que ponernos en la situación de ellos para poder entender cuál es el mensaje realmente que quiere dar el Señor a través de sus escritos. Dice, los saluda, Pedro está hablando a toda esta gente, los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. Eso es tremendo. No usa el nombre de Roma. ¿Por qué? Porque, de nuevo, muchas de estas cartas eran clandestinas. Y mientras menos encendieran la llama en contra de ellos por parte del Imperio Romano, mejor, porque podían ellos mantenerse y seguir haciendo su obra de llevar almas a los pies de Jesucristo. Y eso es lo que pasa en muchos países donde la iglesia trabaja por debajo, constantemente, pero por debajo, sin crear mucho alboroto. ¿Para qué? Para poder seguir evangelizando. Y hay gente que dice, no, pero ¿por qué no se rebelan? Un momentito, hay que ponerse los zapatos de esas personas para saber realmente qué es lo mejor. El caso es que llama Babilonia a Roma. Y también lo saluda mi hijo Marcos. Babilonia, la ciudad de Babilonia realmente, en el tiempo en que escribe Pedro, ya prácticamente no era nada. No era nada. Era una ciudad ya insignificante. El imperio babilónico ya había prácticamente desaparecido. Entonces, ¿por qué decir escribo desde Babilonia? Cuando Babilonia realmente no era nada. Pedro no fue a Babilonia. Pedro no estuvo en medio, por ahí por el Éufrates y el Tigris. ¿Para qué? Pedro quería conquistar al mundo. ¿Y cómo iba a conquistar al mundo? Yendo a la capital del mundo conocido en aquel entonces, que era Roma. Tanto así que bien sabemos a través de la historia que Pedro es crucificado en Roma. Pedro muere en Roma. Y ese gran obelisco que hay en la plaza de San Pedro, al lado de ese obelisco es donde Pedro es crucificado. En el circo de Nerón. Y Nerón fue uno de los emperadores más déspotas y crueles que persiguió a la iglesia de Jesucristo hasta más no dar. Hasta el punto de usar a los cristianos como antorchas. Los quemaban por los pies y aquella llama iba subiendo por el cuerpo. Imagínense el dolor. Y todo el cuerpo se convertía en una antorcha que iluminaba los jardines de Nerón. Que Pedro fue a Roma, definitivamente. Que Pedro murió en Roma, sin lugar a dudas. Y que los restos del apóstol Pedro, el primer papa, el primer vicario de Cristo, están al pie del altar mayor de la Basílica de San Pedro, sin lugar a dudas. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
¿Por qué dicen los hermanos separados que la Virgen está dormida y se levantará el día de la resurrección? Sandra desde Maryland. Sandra, porque en el tiempo de Jesús se pensaba que la persona cuando moría, dormía. El concepto de la resurrección prácticamente no existía. Tal vez entre algunas comunidades como los macabeos, por ejemplo, existía algo, ¿verdad? Pero no había claridad. No hay claridad de la resurrección de los muertos hasta que Jesús resucita. Y se dan cuenta que lo que Jesús estaba hablando era no solamente de su propia resurrección, pero de la resurrección de los muertos. Y por eso es que Pablo utiliza, sobre todo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, ¿verdad? La importancia de que la muerte no es el fin de la vida de uno, sino que la muerte es como un tránsito hacia la vida eterna. Y creemos de nuevo que un día estaremos en la presencia de Dios gozando de su gloria para toda la eternidad. Y entonces, fíjense, al punto de que la palabra cementerio significa dormitorio. La palabra cementerio significa dormitorio. Esos que están dormidos. Y por eso es que el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 14, dice, Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. ¿Por qué? Porque ellos realmente no entendían, no tenían un concepto claro de la resurrección. Porque para ellos una persona que moría, pues quedaba dormida. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vamos a despertarlo. Pero ¿qué es lo que Jesús realmente tenía en mente? Voy a darle vida a ese que está muerto. No va a ser una resurrección como la de Jesús, que murió y al tercer día resucitó, pero ya para la vida eterna, ¿no? La vida de Lázaro fue una vida mortal, humana, y cuando Jesús lo resucita después de su muerte, lo resucita pero a la misma vida mortal, a la misma vida humana. Y después Lázaro morirá y ya resucitará a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero es el concepto. Las personas que morían, dormían. Y por eso es que algunos desafortunadamente, mal informados teológicamente y bíblicamente, dicen que María está dormida y que María en el juicio final pues ya será juzgada. María está viva, María fue asunta al cielo. Ascendió Jesús, María fue asunta al cielo, es decir, con el poder de Dios, y María está en la presencia de Dios. Y eso pues es una doctrina, un dogma que el Papa Pío XII en 1950 declaró como materia de fe. Tenemos que creer que María, por revelación divina, creemos que está en la presencia de Dios, está al lado de Jesús y está gozando la plenitud de la gloria de Dios. Y que un día, a través de su intercesión, nosotros vamos a poder gozar de esa gloria, vamos a poder gozar de esa presencia de Jesús en su infinita gloria, en su infinita presencia, su infinito amor, que es el cielo. Así que los muertos no duermen, hermanos. Aunque les sigamos llamando cementerios, es decir, dormitorios, los muertos están muy vivos y la palabra de Dios pues nos dice que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y dice más aún, ustedes están muy equivocados. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría por favor explicar la cita bíblica 1 Corintios 15:52? Que Dios le siga bendiciendo. Edwin de Maryland. Muchísimas gracias, Edwin. Vamos aquí a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Y la palabra, de Dios dice así: aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Pues eso es. Es decir, la muerte es una transformación. La muerte es un cambio en el ser de la persona.
Vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo, pero nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser gloriosos, van a ser transfigurados como el cuerpo de Jesús, que aparece en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3, en el monte Tabor, en que su cuerpo, su ser se transfigura, y los apóstoles que fueron con él, Pedro, Santiago y Juan, que subieron hasta la cima del monte Tabor, pudieron ver la blancura de sus vestidos y el destello de luz que salía de él, simbolizando la misma gloria de Dios. Así que esa es nuestra esperanza, que nuestro ser sea transfigurado, sea transformado, y sea transfigurado en unión con Cristo Jesús, cuyo cuerpo ya no conoce las limitaciones de un cuerpo humano, porque Jesús no está con nosotros en un cuerpo humano, sino que Jesús ha salido de su tumba, Él ha resucitado y Él viene a nosotros cada día, cada momento de nuestro existir para transfigurarnos un día en toda la plenitud, haciéndonos semejantes a Él. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que voy a estar, Dios mediante, en Nueva Orleans en el Sábado de Milagros, que ya viene. Vamos a tener un maravilloso día, va a ser un día de celebración, de gozo, en que el Señor va a liberarnos, sanarnos, restaurarnos y darnos vida nueva. Esto va a ser el 18 de agosto, Dios mediante, Sábado de Milagros en el Points and Train Convention Center, que está ubicado al pie del lago Points and Train en la ciudad de Kenner, ahí al ladito de Nueva Orleans. Para más información, por favor, comuníquense con mensaje. Número telefónico, área 504, es la misma área para los dos números telefónicos. El primer número es el 931-7720, 931-7720. Y el segundo número telefónico es el 638-0657, 638-0659. Quiero también invitar particularmente a las personas que viven allá en el norte, particularmente en el área de New Jersey, New York, etcétera, a una vigilia y al Domingo de Milagros, que va a ser el fin de semana de Pentecostés, con Neil Vélez y los Misioneros de Jesús. Y esto va a ser el sábado 19 y domingo 20 de mayo en el Centro Guadalupe. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico área 201-348-2929. De nuevo, 201-348-2929. Y finalmente quiero recordarles que del 15 al 25 de octubre vamos a tener un poderoso, maravilloso, transformador peregrinaje a Portugal y Tierra Santa, que este servidor lo va a dirigir. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages. El número telefónico es área 603-941-3078, 603-941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com y escríbanos, hermanos, con sus preguntas o comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Gracias por sus oraciones y gracias por su apoyo económico cuando pueden hacerlo, para seguir llevando al mundo a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, hermanas y hermanos. Hasta la próxima, Dios mediante.